Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a tomar esta porción de las Sagradas Escrituras en esta mañana como texto base para lo que el Señor nos quiere hablar. Capítulo 2, Carta del apóstol Santiago, versículos 1 al 7. ¿Lo tienen? Y dice: leo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo, a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel al que ustedes pertenecen? Amén, amén y amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por revelarnos que en ocasiones nuestras creencias están plagadas de incoherencia. Al acercarnos esta mañana a ti para escuchar tu palabra, tenemos una esperanza viva. Y por eso te pedimos: alinea nuestro corazón a tu voluntad, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos creer. Danos la sensatez para que seamos hallados dignos de que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Nos disponemos a escuchar tu voz y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu que esta mañana está en este lugar. Amén. Amén. Siéntense, iglesia, por favor. Como preámbulo a este mensaje, mis amados hermanos, quiero decirles que hay dos sistemas como para evitar una desgracia en la salud. El uno es la vacuna, que es la que previene una enfermedad, y el otro es el antídoto, que es el que quiere combatir un virus o una enfermedad también. Este mensaje quisiera que usted me lo recibiera como un antídoto, como una vacuna. Estamos previniendo, no como un antídoto, porque ya se está sufriendo la dificultad de la discriminación. Iglesia amada, creo que es inocultable que nuestra cultura ha logrado identificar un defecto particular en la naturaleza humana. Y ese defecto, la cultura busca manipularlo. ¿Sabe? Se trata del deseo de no solo acomodarnos, acoplarnos, como dice el apóstol Pablo: no se dejen moldear o amoldar a este mundo, sino
que quiere hacer ver al ser humano como alguien superior. La nueva era, algo de lo que dice es que no hay Dios, sino que cada uno es su propio Dios. Que cada uno es Dios. Y el Señor combate esa falsa creencia cuando dice: ustedes dijeron, dioses son, pero como hombres morirán. No dice como dioses morirán, sino como hombres morirán, diciendo que nadie que se crea superior es un Dios. Y me surge una pregunta: ¿qué hacer cuando en la iglesia existen tratos discriminatorios y tratos diferenciales? ¿Cómo proceder? ¿Cuál es la solución que da Dios al problema de la discriminación? Y creo que por todos es conocido que entre las 6 de la mañana y por lo menos las 12 del mediodía, especialmente sábados y domingos, se emiten miles de comerciales televisivos que son desarrollados y dirigidos específicamente para infantes y niños en edad escolar. Ustedes han visto que la franja televisiva de la mañana, los sábados, especialmente los domingos, es para niños. Además, usted, hermano y hermana, ya se dio cuenta que en los últimos años ha habido una explosión en los programas para bebés. Ahora hasta hay canales dedicados a bebés y a niños pequeños. Y no solo la demanda por estos programas ha crecido, porque muchos papás, por deshacerse de sus niños, los sueltan para que la televisión sea su tutor y su ayo, mientras ellos están en otros quehaceres. Así que no solo la demanda por estos programas ha crecido demasiado, sino que los productores han aprendido algo, que para cuando un niño llega a los 2 años, ellos lo tienen claro, a los 2 años de edad, no solo puede identificar marcas, sino que puede elegir y preferir una marca por encima de la otra. Eso es sociedad de consumo. Cuando el niño ya tiene por lo menos 3 años, puede presionar a sus padres a comprarle un producto basado en la popularidad del mismo entre sus amigos. Eso no es nada nuevo, ustedes lo conocen. Papá, yo quiero tal cosa, mamá, yo quiero tal cosa. Pero ¿por qué me estás pidiendo eso? Ahora, ¿qué pasó? Es que mi amiguito lo tiene. Y van y le preguntan al amiguito y el amiguito dice: es que el amiguito lo tiene y todos queremos tenerlo. No es porque tenga una necesidad, sino porque se está dejando llevar por lo que está viendo en los amiguitos. Los niños ahora le están diciendo a sus padres qué automóvil deben manejar, a dónde deben ir a comer. Escogen los restaurantes, a dónde deben mandarlos al colegio y hasta qué ropa deben lucir. Ya los niños están escogiendo su colegio. Mijo, es que los recursos económicos están ahora un poco afectados con la economía. Papá, yo no sé usted qué va a hacer, pero yo quiero ese colegio. Y no el que el papá o la mamá puedan suplirle para su educación. La televisión está educando a los niños y está logrando tener más influencia que sus mismos padres. Y es por eso por lo que se gastan millones de pesos en comerciales que estén enfocándose y apuntando a la audiencia de menores de 10 años. Ya sean automóviles, ya sea entretenimiento, ya sea lugares para comer, lo que muestra la cultura ha identificado que todo esto lo quieren ver como si fuera un defecto particular en la naturaleza humana. Y como lo han logrado ver así, entonces, ¿qué han hecho? Han construido una estrategia para manipularlo a su favor. ¿Y sabe de qué se trata?
del deseo de no solo acoplar a la sociedad, acoplar a la iglesia, sino también de hacer sentir a la gente como superiores a los demás. Eso es lo que llamamos también como estatus. El tema que yo les quiero compartir en esta mañana lo he titulado La altanería. La altanería que tiene que ver con el estatus. Hoy el estatus es lo que importa. Si en algo ustedes disienten de lo que yo estoy diciendo, puede levantar la mano y decírmelo, pastor, eso no es así. Pero yo creo que lo que les estoy diciendo es con mucha precisión. Porque es que lo que usted tiene, lo que usted posee, importa más de lo que usted es. A eso es lo que nos está llevando la cultura. Y este defecto se ve reflejado en varios aspectos de la vida. Uno puede llamarlo clasismo. ¿Por qué? Si es que el nivel social o monetario es lo que le importa. Lo puede llamar racismo si se trata del color de piel, o lo puede llamar culturalismo si se refiere a su nacionalidad, cultura o forma de vida. Pero es solamente el creyente nacido de nuevo, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí?, que aborda todos estos temas desde una perspectiva completamente diferente. Eso se debe a que nosotros comprendemos que Dios nunca quiso que la Biblia se adaptara a nuestra cultura. Lo que Él siempre quiso es que creáramos una cultura completamente diferente, con pensamientos, con acciones y con perspectivas diferentes. ¿Sabe por qué muchas religiones tienen éxito? Porque están volteando de acuerdo a lo que la gente, los seguidores les están pidiendo. La Biblia es una y lo que ya se dijo, así quedó. Porque Dios no improvisa. Porque lo escrito, escrito está. De aquí no nos podemos salir, mis amados hermanos, de lo que dice Dios a través de este sagrado libro. Es por eso que el hermano medio del Señor Jesús, Santiago, va a redefinir la religión pura y sin mancha como una religión que interactúa y que se preocupa por personas tan vulnerables, por las necesidades como son inclusive las viudas y los huérfanos. Palabras más, palabras menos. El cristianismo genuino ama y se preocupa por personas que no pueden ganarse nuestra compasión, personas que no tienen nada que ofrecernos, personas que no pueden agrandar su reputación, que no la pueden extender, que no se pueden mostrar, que no pueden darle más valor a su currículum. Su amor y cuidado son de pura gracia. Y en el capítulo 2, el medio hermano del Señor Jesús, primer pastor de Jerusalén, él está escribiendo esta carta a los judíos. Los destinatarios originales de esta carta fueron judíos que estaban en la diáspora o en la dispersión, como quiera llamarlo. Y él les va a hacer una declaración sorprendente. Ustedes están en muchas culturas y tengan cuidado de lo que están viendo, oyendo y de lo que les están enseñando. Ellos fueron los destinatarios, los judíos originales, pero hoy es para nosotros también, para la iglesia. Tengamos cuidado qué estamos viendo, qué estamos oyendo, a qué le estamos prestando atención y qué es lo que estamos obedeciendo que emana o procede de una cultura totalmente anticristiana. Entonces él va a hacer en primer lugar la declaración. Uno, la declaración. Y dice, hermanos míos, ¿a quién se está refiriendo él? ¿Esto es para quién? Diga, esto es para mí. O sea, la palabra de esta mañana es para mí.
hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. La Reina Valera dice, a acepción de personas. Porque es que cuando se acepta a unos, se está vetando a otros automáticamente. Y el apóstol está diciendo aquí que nosotros no debemos dar lugar a favoritismos si realmente somos seguidores de Cristo Jesús. En otras palabras, las élites y Cristo no se mezclan. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 2, versículo 11 y dice, porque con Dios no hay favoritismos. ¿Lo escucharon? Con Dios no hay favoritismos. Hermanos, no nos quepa duda, Jesucristo no era un altanero. Él nunca caminó con la nariz y con el rostro en alto y con aires de grandeza. Y eso que Él era el Hijo de Dios, que podía hacerlo. Sin embargo, Él no anduvo erguido con delirios de grandeza, como muchos lo están haciendo hoy. Jesucristo fue tan amable con la mujer samaritana, que era una mujer que había tenido 5 fracasos matrimoniales. Ojo con esto, hago precisión. La cultura hoy habla de que ella era una ramera o una prostituta. No. La mujer samaritana había tenido por lo menos 5 fracasos matrimoniales y estaba luchando por hacer un nuevo matrimonio y no pudo. Era una mujer discriminada, pero Nicodemo era un principal de la sinagoga. Y tan amable fue el Señor con la una como lo fue con el otro. El Señor Jesús le demostró tanta gracia a la mujer enferma que tocó el borde de su manto, como a Jairo, el encargado de una sinagoga. El Señor Jesús le ofreció salvación tanto a los rechazados por la sociedad como a los escribas y fariseos. ¿Saben, mis amados hermanos? La mayor preocupación del Señor era la condición de sus almas. Y la mayor preocupación del Señor Jesús es su alma. Ahora la iglesia no paga tanto precio como lo pagábamos nosotros cuando iniciamos nuestro caminar cristiano. Éramos vistos como bichos raros. Éramos personas discriminadas. ¿Sabe cuál es el peligro de lo que está pasando en la iglesia hoy? Que muchos pastores irresponsables están haciendo una amalgama, están haciendo una mezcla entre política y religión y están llevando al traste la libre predicación del Evangelio de Dios. Uno no sabe si son políticos o si son pastores. Hoy muchas iglesias no se sabe si son auditorios para que los políticos de turno vengan a abusar para sacar fruto de un buen producto electoral. ¿Cómo? Caudal electoral. Todo porque algunos irresponsables están subiendo al altar a personas que no deberían estarlo. Yo no sé qué pasaría si la ley hoy estuviera vigente. ¿Qué pasaría si un profano se subiera al altar? A ver si el Señor soportaría eso. Y Santiago está escribiendo aquí a creyentes y de una manera elocuente y contundente, de una manera efectiva, él está diciendo: hagan lo mismo que hizo el Señor. Piensen de la misma manera como Él pensó, porque la parcialidad y el cristianismo genuino, puro y santo son incompatibles. Y me pareció interesante ver que la palabra original traducida como favoritismos, o como dice otra versión, acepción de personas en el versículo 1,
es una palabra compuesta que no aparece jamás fuera de la Escritura. Y aparentemente esta es una palabra que se originó en la iglesia. ¿Ustedes creen que por qué se originó esta palabra en la iglesia? Porque ya empezaban a asomarse los favoritismos. Nosotros somos víctimas como iglesia, y no me presento aquí como víctima o a victimizarme. Pero miren, mis amados hermanos, es que las apariencias, mucha gente se deja llevar por las apariencias. Cuando estábamos en un templo grandioso, hubo gente que dijo: nos vamos de aquí porque este templo es muy ostentoso. Llegamos a un templo relativamente sencillo, el cual yo estoy amañado aquí. Y también dijeron: ese templo es muy sencillo, qué pena que a mí me vean entrar a un templo como esos. Nosotros hemos sido víctimas de la discriminación. Predicamos la palabra de Dios y muchos se van porque no hay espectáculo, porque no tumbamos a nadie, porque no hablamos de prosperidad, porque no hablamos de éxito, porque no hablamos de las cosas que el mundo quiere oír. ¿Sabe por qué muchos se han ido? Porque nosotros no negociamos la palabra de Dios y por lo tanto no nos dejamos acoplar a lo que está diciendo este mundo. Porque aquí nuestra responsabilidad espiritual es prepararlos a ustedes para la vida eterna, nunca para que se condenen aquí. Alabado sea el Señor. Muchos se están dejando llevar por el rostro, nunca por la persona. Y aquí aplica para los esposos. Hoy mucha gente está dejando llevar por la apariencia, entonces porque la esposa que creció a su lado, que le ayudó a sacar un capital adelante o una familia, como quiera llamarlo, y con el paso de los años empezó a verse con un poquito más de kilos, entonces dijeron: vamos a escoger otra mejor, vamos a aliarnos con una que tenga buena apariencia, porque ya no me gusta. Cuidado, hermanos, con discriminar. La discriminación no solamente se da en la iglesia, sino que en muchos casos en las familias, especialmente en los matrimonios. ¿Sabe yo por qué veo a mi esposa hermosa? Porque yo me casé con la persona y no con un cuerpo. Porque igual podría yo recibir, porque yo era mono, pelirrojo, quiero decir, delgado, estilizado. Dicen que le gustaba a las mujeres mucho, que atraía. Dicen, yo no me creo esos cuentos. Y ella podría decir: mira, ya estás más rechonchito. Esta semana nos encontramos con una hermana que me conoció cuando el papá de ella fue la que nos celebró el matrimonio, a propósito, el pastor Octavio. Y ella me decía: hermano Nicolás, no te conocía tan canoso. Hermanos amados, cuidado con recibir el rostro y no a la persona. Con esto hago una precisión. En estos días de tanta maldad, de tanta usurpación, de tanto abuso, nosotros tenemos que estar alerta cuando entran algunos que no tienen buena apariencia, y los líderes de protocolo están instruidos con respecto a eso, porque muchos vienen es a pedir. Cuando el apóstol Santiago está diciendo que entró un desarrapado, es que llegó con necesidad de Dios, como lo vamos a ver más adelante, nunca con mirar el bolsillo de la iglesia y mucho menos del pastor. Y por eso llegó a referirse a la atención dada a alguien basado exclusivamente en su aspecto. Entró el hombre muy bien, era un hombre atractivo. Eso está diciendo el apóstol Santiago. Primero le dio una vuelta a la cuadra porque llegó en un flamante automóvil, celular en mano, última generación, anillos,
en cada mano al estilo Pastor López. Perfumes de las mejores casas francesas. Y la gente quedó, wow. Todos somos mortales y todos somos iguales delante de Dios. Mire, nos está visitando el artista de moda, mire, nos está visitando el político de moda, miren a quien tenemos en la iglesia. Hermanos, si no lo atrajo Jesucristo, da lo mismo 8 que 80. Y aquí el apóstol nos está hablando como si nos hablara de prestar atención a alguien basado en su estatus, en su educación, en su raza, en su dinero, en su rango, sin tener en cuenta sus méritos de carácter y personalidad. Como bien lo traduce la Biblia a las Américas, no tengan una actitud de favoritismo, dice la palabra del Señor. Esta es una declaración fuerte. Alguien tiene que cambiar y algo tiene que cambiar drásticamente para el creyente que quiere crecer espiritualmente y ser fuerte en la fe. Algo tiene que cambiar. Hay personas que hablan con una altanería y hablan con unos desparpajos que dicen, pues, ama a los que te aman y ayuda a los que te ayudan. Da a los que te dan, pero nunca a los que no lo hacen. Y yo conozco de esos. Y eso no es difícil de hacer. Así funciona, pero el mundo. Ese tipo de reciprocidad funciona, pero en el mundo. Esa es la vida. Y desde luego, nuestro amado Señor Jesucristo dijo algo totalmente distinto. Él dijo, ustedes escucharon decir que deben tratar a los demás de la manera que les gusta que los traten a ustedes, tal como dicen y hacen algunos. Pero yo les digo, en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Pero un capítulo antes, o un libro después, digámoslo así, él está diciendo lo siguiente: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Mire, iglesia íntima devoción, esto es tan real en este siglo XXI como lo fue en el primer siglo, porque ya el Señor estaba hablando del tema. No caigamos en el clasismo, no caigamos en el racismo, no caigamos en el culturalismo, no caigamos en la altanería. No se incline ante el estatus, no anhele cosas de marca, no se enfoque en impactar a la sociedad o en la apariencia, porque si lo hace va a cultivar la parcialidad y el prejuicio y por supuesto va a poner a los demás en distintas categorías mentales de importancia y dice, este sí, este no, este más acá. Y lo peor es que hoy hay muchas personas pidiéndole a Dios, diciéndole quién se salva o a quién salva y a quién condena. Así de grave está la situación. Conozco iglesias en las que no entran sino los ricos, que dizque porque Dios les reveló que tenía que ser una iglesia para ricos. Él no está discriminando a los ricos y lo voy a decir más adelante con el favor de Dios.
Pero la consigna en nuestra iglesia, como debe ser en una iglesia verdadera, una iglesia santa, una iglesia respetuosa de la palabra de Dios, es que el que entra por esa puerta, ni el que tiene es más, ni el que no tiene es menos. Así que esas acciones y actitudes las exhibe una persona que puede que esté en Cristo. Eso puede que se esté dando, pero que no está madurando en Cristo. Y digo que puede que esté en Cristo porque Santiago aquí está usando un imperativo que podemos traducir como: hey, iglesia, hermano, hermana, basta. Deje de hacerlo. Ya no es tiempo de padecer de favoritismos. Deje de tener su fe en Cristo con una actitud de parcialidad o de favoritismo. Así no es. Santiago conocía muy bien el problema del prejuicio y del favoritismo. En la iglesia que pastoreaba en Jerusalén, los judíos tenían problemas para llevársela bien con los gentiles y viceversa. Muy parecido a la iglesia en la actualidad, donde hay hermanos que tienen dificultad aceptando a otros porque son de otro país, clase social o color de piel. Cada país y cada sector tiene al menos un grupo o dos de personas que se miran por encima del hombro. Hay cierta rivalidad. Es que usted tiene su historia y yo me la sé, y por eso yo no me puedo juntar con usted. Qué doloroso esto. Y esto los lleva al desdén y a la indiferencia y a la indolencia también. Y eso tristemente se está trasladando a la iglesia con mucha frecuencia. Esto es, como dice Santiago, recibir a alguien según su apariencia, según su rostro, que es un favoritismo basado pero en el estatus, en la imagen y en el color de piel. ¿Y cómo sucede esto? Personas de distintas tribus, lenguas y naciones llegan a Cristo y se unen a una misma iglesia. El que es amigo de los favoritismos la va a tener muy difícil para ser parte de ese desfile en el cual la iglesia va a entrar a ser recibida, a ser bienvenida por el Cordero de Dios a las bodas, porque dice que esto será de toda tribu, de todo pueblo, de toda la lengua y de toda nación. Ellos, al igual que quienes los precedieron, han sido redimidos por Cristo, pero llegan a la iglesia con un pasado. Dígame el primero que no haya llegado a la iglesia con un pasado. Todos hemos llegado con un pasado. Y yo no veo al primero que haya sido discriminado por mi Cristo amado. Porque regularmente, cuanto más pecado haya cometido una persona y haya recibido el perdón del Señor, más va a amar al Señor. Amada iglesia, íntima devoción, todos llegamos a la iglesia arrastrando cierta carga. Todos. Algunas o varias cosas de nuestra vida traemos antes de Cristo Jesús. Nosotros somos una especie de importadores que importamos a la iglesia la educación mundana que recibimos en cuanto a las marcas, a los valores y a los prejuicios. ¿Sabe qué se está importando hoy a la iglesia? Se está importando un colegio. ¿Puedo decir el nombre, pastor? Es Cosmos. Cosmos es que se llama. Cosmos. Cosmo School. Cuidado que lo barato a veces sale caro, hermanos. No lleve los niños para allá. Tenemos testimonios de niños que están llegando a la casa y diciendo: papá, mamá, yo todavía no sé cuál es mi identidad, o ya me dijeron que mi identidad
no soy lo que aparento ser. Cuidado. Iglesia, abramos los ojos. La cultura nos está invadiendo con todo lo que Satanás tiene para ver cómo le entra a la iglesia para destruirla. No todo lo que brilla es oro. Y eso es lo que finalmente nos lleva a clasificar también y a categorizar a las personas y decidir quién es alguien y quién no. Como podrán darse cuenta, hermanos, según el apóstol Santiago, nuestra unidad, nuestra aceptación y nuestro amor no tienen nada que ver con nuestro rostro, sino con nuestra fe. ¿Usted se imagina nosotros qué pasaría si el Señor nos recibiera por lo que aparentamos ser? Pero si tenemos fe en el Señor, con fe sí podemos agradar a Dios, no con las apariencias. Y este tipo de favoritismos ya estaba presente en los hermanos nuestros, en la iglesia del primer siglo. La iglesia apenas había comenzado y en cuestión de meses, unas 3,000 personas ya habían creído en Cristo en Jerusalén y ahora formaban parte de la iglesia. Solo se necesitó un par de meses y unas cuantas personas para que empezaran las primeras divisiones y las quejas en la iglesia. ¿De qué se trataban esas quejas? Del trato preferencial que se les daba a las viudas hebreas comparado con el trato que se les daba a las viudas griegas. Leámoslo. Capítulo 6 de los Hechos, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, y me llama la atención esto, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Se dio cuenta de eso, hermano? ¿Se dio cuenta? No pasó mucho tiempo para que la gente comenzara a abrir su equipaje en la iglesia y sacar actitudes de su vida antes de Cristo. Eso se ve, mucho se ve. Uno se sienta con algunos hermanos y empiezan a decirles, en alguna ocasión, cuando apenas empezaba la iglesia, esta obra, íntima devoción, muchos hermanos o algunos hermanos llegaban y parecían más del cartel del tubo que cristianos, porque decían, pastor, yo tuve y yo no tengo, pero a mí el Señor ya me había hablado y bendito sea Él, porque Él ya me había hablado por Isaías 49 de que me iba a traer muchas personas para que las cuidara junto a mi familia, que estaban como ciudades en ruinas, para que yo las reedificara y ellos verían la bendición a través de escuchar la palabra de Dios. Eso sí, advertido de que predicara solamente la palabra de Dios. Y esto pasa en los matrimonios. Y aquí me da un poco de sarcasmo. Cuando escribía esto puse aquí, ja, 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 porque esto pasa en los matrimonios. Es que acuérdese, le dice él a ella. O ella le dice a él, acordate que vos tenés tu pasado. Y son un matrimonio en Cristo. Pero esto suele pasar. Cuando empiezan a sacarse los trapitos al sol. Cuando se supone ya han sido perdonados por Cristo Jesús. Y no pasó mucho tiempo para que se desarrollara una primera clase, una clase ejecutiva y una clase turista en la iglesia, porque los judíos estaban en primera clase y los gentiles apretados atrás en el sector más barato de la nave. Así que en el versículo 1 Santiago nos apunta con el dedo
nos está haciendo así: basta ya de favoritismos. Pero ahora en el versículo 2, Él nos va a mostrar cómo puede lucir este favoritismo en la iglesia, presentándonos una especie de escenario. 2, el escenario. El versículo 2 dice: supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Y hagamos un pare por un momento, hermanos, porque el escenario que el apóstol Santiago está pintándonos con sus palabras indica que estos dos hombres llegan al culto una vez que ya ha comenzado. El primer hombre tiene un anillo de oro, y es importante entender que una persona usando anillos de oro estaba claramente alardeando su estatus, estaba mostrando su riqueza, y Santiago está presentando a un hombre poderoso y adinerado. ¿Qué haríamos nosotros? A ver, díganme el nombre de un hombre adinerado, pero rico de verdad, porque es que muchos presumen de ricos pero no lo son. Díganme un nombre adinerado. Que llegara el sucesor del Emporio Santo Domingo, Alejandro Santo Domingo, o Fachar, alguno de ellos, o alguno de los Gilinski, que llegara aquí, estábamos todos sentados. ¿Sabe qué pasaría con esta predicación? Terminaría ahí, porque todos empezarían a mirar allá y no a escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Santiago está presentando a un hombre poderoso y adinerado. Y Santiago de hecho usa una palabra que literalmente significa dedo de oro. Así se les decía a Oraño al principio: dedo de oro, el dedo de oro. Cuando era un hombre de dedo de oro, de dedo alzado. Porque en aquella época era común que los hombres y las mujeres usaran anillos tanto en la cultura judía como entre los gentiles. Sin embargo, un hombre adinerado usaba anillos en cada dedo de su mano izquierda. Eso era una clara ostentación de riqueza. Quien llevara, vos has visto personas con anillos en todos los dedos. Citico, un hermano, un hijo de un hermano, Citico. Era más bajito que yo, entonces ustedes se podrán imaginar. Y de pronto para ciertos eventos, él se traía literal en cada mano un anillo, en cada dedo un anillo. Y entonces él no comía uñas cuando tenía las manos vacías, pero cuando las tenía llenas, él era así, mostrando los anillos. Citico, un día se le olvidó quitárselos y lo vaciaron del todo, se los vaciaron. No le llevaron las manos, porque bendito sea Dios. Pero si una persona no era tan adinerada en el primer siglo, había tiendas en donde podía alquilar anillos de oro y así aparentar que era una persona rica. Esto en la actualidad sería como alquilar un automóvil bien lujoso. ¿Qué automóviles tenés para alquilar? Ahí los tiene. Dame el más lujoso, el más último modelo, el de mejor marca. Y alquilaban, es decir, es como cuando hoy alguien alquila un automóvil para ir a una fiesta e impresionar a los invitados. Vea, hermanos, a mí me pasó. Me fui a ver un recital de una cantante conocida, la Negra Grande de Colombia, al Teatro Pablo Tobón. Y la persona que me invitó me dijo: salgamos de la oficina que nos van a recoger. Santo Señor, cuando llegó un Mercedes-Benz y nos recogió, y nosotros empleados llegamos al Teatro Pablo Tobón Uribe. ¿Saben, mis amados hermanos? Todo el mundo se quedó. ¡Wow! Y si supieran.
¿Ah? Eso, siquiera me acordaste de eso. Para salir, porque no nos recogieron para llevarnos de nuevo. Para salir había que ir a buscar bus de Manrique. ¿Sabe hasta dónde teníamos que bajar? Hasta el Parque Berrío. Pablo Tobón, al Parque Berrío. ¿Sabe qué hicimos? Nos salimos de primeros para que nadie nos viera. Hermanos, eso pasa. Y les informo, hermanos, que los hombres ricos del siglo I adornaban sus dedos con anillos y diamantes de muchísimo valor. Y la iglesia tuvo que lidiar con ese problema en el primer siglo. La historia me cuenta de un hombre, me gusta mucho investigar y leer, me cuenta de un hombre que se llamaba Clemente de Alejandría, un pastor que sirvió unos 100 años antes de que Santiago escribiera esta carta. Y él exhortó a los creyentes a usar solo un anillo y abstenerse de andar mostrando su riqueza. Pero también Santiago menciona en el versículo 2 la ropa lujosa. Ya hablamos de los anillos, ahora es la ropa lujosa. Y la palabra traducida para lujosa o preciosa es la palabra griega lámpara, de donde sale la palabra castellana lámpara. Y cuando a uno le mencionan una lámpara, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Algo que brilla, algo que alumbra, una lámpara, algo que atrae. Y es probable que este hombre estuviera vistiendo un atuendo blanco y resplandeciente, como usaban frecuentemente los judíos adinerados, o los blimblines que llaman hoy. ¿Saben qué es lo que es un blimblín, cierto? Lo que brilla, esas ropas. No estoy hablando de algunos brillos, yo veo algunas prendas aquí que brillan, no me estoy refiriendo a esas. Son esas lentejuelas y esas cosas que ostentan. Y este rico llega tarde a la reunión, tal vez a propósito para que todos lo vean, y entra al lugar con toda la pompa del mundo. Él está vestido y adornado de una manera que anuncia a todos que él es rico y poderoso. Él tiene estatus y camina con altanería. Él tiene poder, él tiene imagen. Todos, como es costumbre en la iglesia, se distraen cuando algo pasa a su alrededor y se dan vuelta para ver. Así sea lo más mínimo, algo distinto que esté pasando en medio de la predicación, la gente inmediatamente se distrae y dejan al pastor predicándole a las paredes. Eso pasó ese día. Pero luego entra otro hombre y Santiago lo describe en el versículo 2 como un hombre desarrapado, con vestidura vil o con ropa sucia. Y Santiago usa una palabra que se puede usar para describir como a un vagabundo, a una persona habitante de calle. Y en este escenario Santiago obviamente está creando dos polos opuestos. No es que este segundo hombre tiene poco dinero, sino que es que no tiene nada, lo que es un contraste total al señor ricachón que obviamente tiene dinero hasta para tirar para arriba. Y a propósito, permítame aclarar algo. Ser rico o pobre no tiene nada de malo. De hecho, tratar mal a la gente de dinero es discriminación también. No trate mal al adinerado, porque tener dinero o no es el tema que Santiago está tocando en su carta. ¿Qué es lo que le está tocando? Es que este hombre rico quiere que todos sepan que él es rico. Santiago está diciendo algo así como: hey, miren ustedes, ¿cuál es la reacción personal de ustedes para con cualquiera de estos dos hombres? Él nos está diciendo a nosotros en esta mañana, si nos presentara dos hombres acá, uno con apariencia adinerada y otra que no, ¿qué actitud asumiríamos nosotros?
Y Santiago no solo nos dice que este hombre es pobre, que está al borde de la indigencia, sino que también nos dice que su ropa estaba sucia. Y cuando usted busca la palabra original de sucia, nos da a entender que su ropa no solo estaba un poco sucia, o con una manchita aquí, o con una manchita allí, sino que estaba asquerosa. Este hombre no tiene dinero ni para darse un baño. Y hace tiempo que tampoco ha podido lavar su ropa, que probablemente recogió en la basura. Él literalmente, el desarrapado, apesta. Y a diferencia del primer hombre, este no tiene influencia ni conexiones sociales, no tiene dinero, no tiene estatus y obviamente no tiene nada que ofrecerle a los cristianos allí reunidos. Pero a pesar de todo esto, él no entra a la iglesia. Me llama la atención que Santiago no diga esto, que él haya entrado a la iglesia a pedir dinero. Yo lo que leo aquí, lo que me da a entender es que estos dos hombres son inconversos que han venido al culto para ver de qué se trata el culto. ¿Sabe que a nosotros nos pasa aquí en el entorno? Algunos de los señores nos dicen, y uno puede entrar ahí así. Y eso no es solamente para ustedes, porque algunos hermanos los han evangelizado y ellos creen que esto no es sino para nosotros. Y eso me permite a mí pensar que mucha gente está pensando eso, que los templos no son sino para nosotros, cuando la iglesia puede ser de puertas abiertas para que entre el que tiene y el que no tiene, nos sentamos juntos y aquí todos por igual. Ahora observemos lo que sucede en el versículo 3. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. O sea, al primero se le muestra respeto y se le rinden honores. O sea, se le queda mirando fijamente. Y se le queda mirando fijamente con admiración. Es decir, todos se lo quedan mirando. Algo así como mirar con envidia y hasta con codicia. En otras palabras, todos lo están mirando y pensando, este hombre sí que es exitoso. ¡Qué vida la que tiene! ¿Cómo me gustaría ser como él? Hasta el día de hoy, en Grecia, las iglesias greco-ortodoxas no llenan sus auditorios con asientos. Solo tienen algunas sillas contra la pared para las personas mayores y los minusválidos o con movilidad reducida. Además, hay algunas bancas al frente reservadas para los invitados especiales o los miembros adinerados. De hecho, se acostumbraba a alquilar estos asientos al mejor postor, no al mejor pastor, sino al mejor postor. La práctica de alquilar asientos llegó eventualmente a Inglaterra y a los Estados Unidos, y en Colombia, en algunas iglesias, venden las sillas, como me lo decía una hermana el año pasado. Pastor, vengo de una iglesia en la que si yo no compraba mi silla, no tenía derecho a sentarme en el templo. Eso pasa aquí en Medellín. Y los bancos tenían pequeñas puertas con cerraduras y una persona pagaba para sentarse en ellos. Y de esa renta, la iglesia juntaba el dinero para sus gastos y nadie podía sentarse en su asiento. Este es un problema que pareciera que continuara hoy. Y fue una gran sorpresa cuando algunos pastores empezaron a ofrecer bancos gratis. Hermano, no hay nada más bello que ver a una congregación diversa en el sentido de razas, colores de piel, nacionalidades, que refleja la comunidad en donde está viviendo. Una iglesia que alcanza a todos a su alrededor, sin distinciones, sin prejuicios. Una iglesia que no se enfoca en edades, en estrato social, en color de piel, sino solo en alcanzar a la comunidad que nos circunda, sea quien sea que se encuentre allí. Querido hermano y hermana, mi oración es que este espíritu de unidad
crezca y se vea reflejado en la iglesia, que podamos ver personas de distintas culturas, pasados y presentes, sirviendo juntas y sentadas juntas, escuchando la palabra de Dios como una sola congregación, como una sola iglesia. Nadie sabe cuándo comenzó esta práctica en la iglesia, pero en íntima devoción asignamos a los diáconos una función especial, y es que sienten a las personas en las sillas que haya disponibles para evitar que haya desórdenes y distracciones o interrupciones. Y hasta hoy lo hacen. Algunos diáconos en el pasado tenían asignado ayudar a la persona que llegaba tarde a encontrar un asiento. Así se hace aquí. Así el pastor no tenía que interrumpir su sermón para indicar dónde había asientos disponibles. También la iglesia de los apóstoles revela que esto se hacía para librar al pastor de la tentación de ofrecerle buenos asientos a los visitantes adinerados. Entonces vemos que el problema aquí no es que hay un ayudante poco preparado espiritualmente que comete un error. El problema aquí es el corazón del liderazgo de la iglesia, lo cual penetra en la congregación y luego todos terminan aceptando la misma mentalidad. Yo doy gracias a Dios por el equipo, por el grupo de protocolo de la iglesia, por los que limpian o asean el templo o embellecen el templo, y por aquellos que muy temprano el domingo, trapo en mano, empiezan a limpiar las sillas para que ustedes se sienten, y nunca usted puede leer en el pensamiento ni de ellos ni de los pastores que esas sillas van a ser asignadas o que vamos a limpiar solamente las sillas para ciertas personas y que las otras queden sucias. Se limpian todas, se ordena todo, porque todos somos importantes para Dios y por lo tanto debemos mirarnos los unos a los otros con respeto, sin discriminaciones y por supuesto con la mente de Cristo que nos permite a nosotros amarnos los unos a los otros. El favoritismo es malo, hermanos. De esto hablaré con el favor de Dios en próxima ocasión. Lo que quería hoy, hermanos, es que no nos dejemos, mi propósito es que no nos dejemos arrastrar por esta sociedad de consumo y que vivamos a la altura de ser cristianos que hagan honor al nombre de Cristo, nacidos de nuevo, y que mostremos que estamos madurando en la fe en el único Dios verdadero. No nos dejemos amoldar por esta cultura, no nos dejemos amoldar por esta sociedad. Por favor, no caigamos en las redes de la discriminación. Hoy debemos despojarnos de cualquier prevención y, por supuesto, guardadas todas las precauciones, en Cristo hay puesto para todos, y todos los que quieran venir siempre serán bienvenidos, sin importar si tienen o no tienen. Alabado sea el Señor. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.